Amigos de las Voces Deportivas, es un gusto volver a estar con ustedes. Hoy en el máster está César Cruz y a mi lado un referente del periodismo deportivo que lleva la difusión del fútbol venezolano, que tiene un podcast reconocido como Mundo Aurinegro, Caras del Deporte, y también como lo es el licenciado Carlos Luis Chacón, quien también ha llevado el periodismo tachirense y deportivo a la televisión nacional. Gracias por estar hoy con nosotros como invitado, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, César, que está allí en el control. De verdad que un gusto estar con ustedes en La Nación y complacido y bueno, dispuesto a conversar un rato contigo y con todos nuestros seguidores. Licenciado, la primera pregunta, quisiera saber qué lo hizo involucrarse en los medios de comunicación. Bueno, inicialmente desde muy jovencito veía, como muchos de los que están observando seguramente, las móviles de Ecos del Torbes pasar por mi pueblo, por Capacho, en las carreras de ciclismo. Veía a Carlos Alvírez Sarmiento, a Arguillo Villamizar, a Luis Alfonso Ramírez narrando las carreras. Y poco a poco eso fue llamando mi atención. Luego comienzo a hacer lo que llamamos en los pueblos perifoneos, por el tema de la voz. En cierta forma la voz me ayudaba para algo y tenía cierto talento, entonces comenzaron a buscarme para hacer ese tipo de trabajo y de allí me empecé a inclinar un poco, no por la radio, sino por el gusto de perifonear, lo que se llamaba en ese tiempo, ¿no? Después estudiando en el IUT, porque aunque no terminé la carrera, estudié algo de electrónica, que no era lo mío, y el tiempo me dio la razón. Alguien me dijo que tenía voz de locutor y eso pues me impulsó un poquito a interesarme sobre el tema y con el tiempo hice mis cursos de locución, me hice locutor y bueno, tuve la fortuna de empezar a lo que fue para ese momento una aventura hermosa que ya lleva 35 años entre lo que ha sido mi carrera como locutor y luego mi carrera como periodista. ¿Cómo llega esa primera oportunidad de los medios? Bueno, como te decía, siempre es importante que alguien te abra la puerta. Como locutor tuve una primera oportunidad en una estación que existía en San Antonio del Táchira, Radio Frontera 730 AM, y me la dio don Modesto Marchena, una voz insuperable sin duda, que llegó incluso a ser empresario aquí en el Táchira de Felipe Pirela. Y él me dio la oportunidad de que hiciera un programa que se llamaba Salsa Pura Salsa, que era su programa estrella de la estación. Todavía no me explico cómo confió tanto en mí, pero permitió que yo fuera el que llevara adelante ese programa que me dio la primera gran oportunidad de una emisora pequeña pero hermosa como era Radio Frontera allí en San Antonio del Táchira. Ya que habla de esa oportunidad, ¿cómo recuerda ese primer sueldo o ese primer cliente radial que consiguió para estar? Porque para mantenerse en la radio, para también mencionarlo, hay que tener clientes. Bueno, fíjate que estando en Radio Frontera fue puro corazón, sacrificio. Los domingos para San Antonio del Táchira. No tuve clientes, los primeros días no tuve clientes. Llegué a ver los clientes cuando llego a la radio de San Cristóbal. Se me presenta una oportunidad de llegar a otra estación de radio y es cuando comienzo a ver los clientes y a darme cuenta y a sentir esa sensación tan particular de que te paguen por hacer lo que te gusta. ¿Y quién fue ese primer cliente? ¿Lo recuerda? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Bueno, realmente en este momento no recuerdo muy bien, pero realmente sí, cómo no. Era Curtiembres Corona, se llamaba, una tenería de San Cristóbal que dejé una familia muy querida por mí. Fue el primer cliente que tuve en Radiovisión, porque después de Radio Frontera se presenta la oportunidad a través de un colega locutor, Enrique Ortega, de llegar a un programa que se llamaba Amaneciendo con las Estrellas, que producía un gran amigo, que era Sánchez Patiño, productor de radio y de vida muy alegre, Sánchez Patiño, que me hizo llegar hasta Amanecer con las Estrellas, un programa de madrugada. Yo comenzaba a trabajar a las 12 en las discotecas, muy difícil, muy difícil. Ya que menciona también esos programas,
¿cómo llega esa oportunidad a un programa deportivo? Porque me están mencionando programas que entiendo que van con salsa, un programa de madrugada. ¿Cuál fue ese primer programa deportivo? De Radiovisión, yo salto, Radiovisión que para ese momento era el Grupo Cisneros, yo salto a Ecos del Torbes, de la mano de Jaime Enrique Villamizar. En Ecos del Torbes hice musicales, guardias, noticiero, era locutor de avance en Ecos del Torbes. Y comenzó a llamarme, conozco al que había visto en las móviles, a Carlos Alviares Sarmiento. Comienzo a verlo allí, a tener amistad con Carlos Alviares, al señor que tanto admiraba. Y hacían en ese tiempo Deportes 780, en Ecos del Torbes, que era el programa estelar de 7 a 8 de la noche. En esos tiempos era un horario estelar, 7 a 8 de la noche. Y comienza a llevarme la atención a medida que hacía programas y hacía las guardias y el tema de la amistad, y comienzo a decirle que me gustaba, que me llamaba la atención. Entonces, eso fue primero Deportes 780, haciendo comerciales, leyendo noticias deportivas. Eso fue en 1994. En octubre de ese año estaba ya en mi primer campeonato de fútbol profesional diciendo los tiros de esquina. Ligando que fueran por lo menos más de 3. En las llamadas estadísticas, así empezamos mucho. Yo empecé por allí y le doy el agradecimiento a Quique Araque, si hoy está escuchando esta entrevista. También mencionando, dentro de todo, ¿cómo recuerdas esa etapa universitaria? ¿Cuándo arranca por allí ya ese sueño de comunicador social? La etapa universitaria comienza tarde, porque, bueno, yo lo veía que era locutor y quizás con eso era como suficiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, conociendo a Carlos Alviares Sarmiento, un hombre muy, muy estudioso, escuchando sus consejos, viendo a otros colegas que hoy día son, digamos que, mis amigos, pero que en su tiempo fueron y van mucho más adelante que yo, que sacaron su carrera universitaria. A San Cristóbal llegó la Universidad Cecilio Acosta, la católica, y fue una gran oportunidad. Incluso Oscar Giovanni Castro fue uno de los grandes promotores de que eso se diera. Y allí conseguí yo el lugar que necesitaba, porque ya yo me había dado cuenta que no me podía conformar con solo ser locutor, que necesitaba ser periodista, que necesitaba estudiar, que necesitaba terminar mis estudios académicos. Como te dije, había estudiado electrónica, pero definitivamente no era lo mío, aunque algo me quedó. Lo mío era el periodismo. Bien, mencionamos esa etapa radial, pero hoy tener a Carlos Luis Chacón, es tan interesante conocer de él también ese paso del locutor radial a ser presentador de televisión, como lo es en Meridiano, y llevar ese mundo aurinegro. ¿Cómo se llega a dar esa oportunidad a un canal nacional también? Bueno, Mundo Aurinegro fue un programa que realmente nació en San Cristóbal. Había un canal por suscripción para ese momento de la empresa Net1. Tenía una junta directiva, y quien estaba al frente del canal en ese momento me dijo, eso fue en el año 2003, ya venía con otros proyectos. En el año 2000, el primer proyecto fue Las Caras del Deporte, que recuerdo que el último entrevistado fue Yanis Zavarese en el Hotel del Tamar de San Cristóbal. Se le ocurre la idea al director que hiciéramos un programa dedicado solo al Deportivo Táchira. Y yo le digo, ¿un programa solo para hablar de Táchira? 1 hora. Entonces me dijo, claro que sí, vamos a probarlo. Y yo le dije, no, me parece que porque necesitamos imágenes, necesitábamos una logística que no teníamos. Sin embargo, el compromiso fue que probaría por 3 programas, y si no se daba, si la audiencia no era buena, pues lo dejábamos hasta ahí. Ese primer intento duró 3 años. ¿Y la televisión llegó de esa manera, esa oportunidad a la televisión? Sí, ya venía haciendo una televisión local. Después hicimos Mundo Aurinegro allí, luego el canal cesa sus funciones y nos quedamos con el proyecto montado. Con Gabriel Miranda, el licenciado Gabriel Miranda, también periodista hoy día, que era mi camarógrafo, mi asistente de producción, mi director. Pues intentamos en otro canal, y no se dio, y entonces viene la oportunidad de tocar la puerta de Meridiano Televisión. También para conocer cómo se da ese paso de Carlos Luis Chacón de radio a televisión. ¿Quién abre esa puerta? ¿Quién lo invita a estar frente a una cámara?
Mira, eso sucedió en el año 1999. Hubo un proyecto en Capacho, en mi pueblo, que se llamaba Parabólicas Capacho. Y allí, precisamente, hacer unas transmisiones deportivas. Me invitaron a hacer unas transmisiones deportivas y allí comenzamos. Allí fue donde empezamos. Incluso llegamos a hacer algunas con Fernando Matamoros Rincón, que en paz descanse, porque era el canal del pueblo. Por allí fue que empezamos. Luego aparece la oportunidad de hacerlo en Net1 Channel. Y después, ya en el 2007, es que presentamos ese mismo proyecto de Mundo Aurinegro a Meridiano Televisión. Meridiano lo recibe, hay el análisis de quienes corresponden, junta directiva, se hacen algunas correcciones, algunos cambios, y el 17 de enero del 2008 salimos al aire con Mundo Aurinegro por Meridiano Televisión, una producción hecha en el Táchira. ¿Cómo se vive ese reto de estar en una televisión nacional? Es un compromiso grande y aunque nunca ha dejado de ser grande, es grande hoy, fue grande ayer, pero en ese momento era como sentirme un poquito el representante de los colegas de la provincia. Estaba obligado a hacerlo bien, teníamos que hacerlo muy bien. Uno, bueno, porque íbamos a hablar del Deportivo Táchira, inicialmente fue solo el Deportivo Táchira, después fue todos los deportes. Lo otro era el tachirense que quería incursionar en televisión nacional, pero en el Táchira había muchos periodistas, locutores, productores, y era algo así como tener una muestra de lo que había aquí. Soy un ejemplo de todo el talento que tenemos en el Táchira, que algunos incluso dicen, es que esta es la mata, y aquí lo sacamos, y vas a Venezuela, y en ese tiempo más ibas a Venezuela y te conseguías cualquier cantidad de comunicadores, de locutores, de periodistas que eran del Táchira y que se destacaban en todos los sitios donde estaban. También, dentro de todo lo que ha sido la televisión nacional, Carlos Luis Chacón, para mí es un pionero de creer en el cambio de las redes, de lo que es la radio y la televisión a las redes sociales. Fundó su canal de YouTube en el año 2006. Mundo Aurinegro, fundado en el 2008 con un canal de YouTube, y también Las Caras del Deporte en el año 2016. ¿Qué lo hizo creer en esas plataformas que en ese momento no era el auge que hoy tiene YouTube? Bueno, fíjate que fue en parte la obligación a través del canal nacional donde estaba en ese momento, porque a medida que fue avanzando el tiempo, pasamos de la cinta a enviar el material en DVD, a pasarlo por FTP, que era por transferencia de datos, y venía una avanzada de tecnología. Y comenzaron entonces a aparecer esas otras plataformas. Era solo una posibilidad. En el momento tú no sabías que Twitter o X hoy día iba a ser tan exitoso, no estaba Instagram, pero que aparecía YouTube y era una ventana quizás un poquito como para soportar o tener otro lugar donde colocar el contenido que estabas creando. Es sencillamente eso, probar, mira, apareció tal oportunidad, ¿será que lo hacemos? Vamos a hacerlo. Y siempre conté, bueno, primero que todo, siempre con el apoyo de mi familia que ha creído en mí y el respaldo en ese momento, muchos años estuvo trabajando conmigo Gabriel Miranda. ¿Cómo evalúa, ya que lo lleva allí, el apoyo y también los seguidores de Carlos Luis Chacón, cómo evalúa el alcance que hasta ahora ha tenido su carrera profesional? Creo que ha sido exitosa. Quizás no ha dejado mucha plata, pero exitosa. Sin embargo, siempre estoy inconforme. Yo siempre estoy inconforme. Pienso que puedo hacer más, que puedo dar más, que puedo hacer cosas nuevas, que puedo mejorar. Y creo que eso es lo que te alimenta precisamente las ganas de ir hacia el tema de la excelencia, que es muy importante. Sí, no es compararte con el otro, no es si el colega lo hizo mejor o peor que tú. El tema está en mirar hacia adentro y decir, ay, ¿qué tal lo hice yo? ¿Lo puedo hacer mejor? Claro que lo puedo hacer mejor. Y lo otro que también comentabas un poquito, lo de abrir las puertas para el YouTube o las redes sociales, es no cerrarle la puerta a nada. Quisiera también conocer desde su experiencia qué opinión le da o considera si es un peligro para los canales nacionales, los deportivos, estas plataformas que hoy se abren como YouTube, Instagram,
eh, con la competencia que también tiene de Twitch, para que el streaming hoy sea más rentable y buscado por los seguidores que un canal de televisión nacional deportivo? Bueno, fíjate que los canales nacionales han tenido que adecuarse, los nacionales y los internacionales. Es así como tú ves, eh, por ejemplo, en Televen te están transmitiendo por señal abierta el Mundial de Clubes, pero también lo hacen por su streaming. Entonces han tenido que abrir esa nueva plataforma. Lo propio con Meridiano, ya Meridiano lo consigues en internet. Lo propio con Venevisión, ya lo consigues en internet. Creo que peligro quizás representó en un tiempo, hasta que los canales se dieron cuenta que era urgente competir también dentro de esas plataformas. También, ¿qué ventajas y desventajas considera que ha traído las redes sociales al periodismo? Ventajas muchas, la inmediatez. Dar un tubazo hoy día es complicado porque de pronto tú das la noticia de primero y al rato te aparece en otra parte y aunque tú sabes que es el primero, de pronto el que la dio en otra parte va a decir que el primero fue él, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, yo trabajé en el diario Meridiano, yo daba un tubazo y lo sabíamos quienes trabajamos allí, se veía en la mañana y ahí se mantenía. ¿Y dónde fue primero? En el diario Meridiano o en el diario Líder, quienes trabajaban allí, por hablar de un corresponsal de Líder, de Wilmer Ramírez, que es gran amigo también de San Cristóbal. Hoy día, en el sentido de la noticia, muchas ventajas, muchas. Son fuentes de información. Sin embargo, dentro de todas esas fuentes de información, hay fuentes que son viables y hay fuentes que no son viables. Y a veces las que no son viables o las que tergiversan la información son las que tienen más visualizaciones que las fuentes que pueden ser serias. Eso es lo que le ha golpeado quizás un poquito el tema de las redes sociales. Por supuesto, cualquiera puede informar, cualquiera puede escribir, pero no todo el tiempo se impone, digamos, que la verdad. ¿Cuál ha sido esa cobertura más significativa en su carrera? Bueno, es difícil decirlo, difícil porque hace unos días hacía un repaso por mi carrera y son 35 años, han sido eventos tan importantes, han sido tantos deportistas, han sido tantos acontecimientos que no creo que pueda sobreponer uno sobre otro. Quizás los campeonatos logrados por el equipo deportivo Táchira, quizás la Copa Libertadores de Táchira cuando llegó a cuartos de final, quizás Estudiantes de Mérida en su momento, cuando también avanzó tanto en Copa Libertadores, por hablar de algunos, pero creo que no sería justo si pongo una por encima de otra, porque creo que a todas tengo que darles su nivel de importancia y sobre todo a los eventos y a los atletas, que cada uno merece, digamos, que un puesto, un sitial de honor. Hoy con el proyecto de Caras del Deporte, busca dar a conocer a todos los periodistas, pero allí quisiera a todos los entrevistados, y usted como periodista quisiera conocer qué consejos nos puede dar a las nuevas generaciones de cómo abordar a los entrevistados. Bueno, primero que todo, considero que hay que mantener las distancias. Hay que saber el papel que cumple cada quien. Quizás es de vieja guardia, eso muchos dirán, pero a mí, por ejemplo, tutear a los entrevistados, a menos que tenga algún nivel de amistad o ya sean deportistas retirados y tengamos algún nivel de confianza, no estilo hacerlo. Independientemente si es el entrenador de baloncesto o el entrenador de fútbol, él está en su papel de entrenador y yo estoy en mi papel de periodista. Creo que hay que mantener las formas. Si bien los tiempos han cambiado, las cosas han avanzado, pero yo considero que es importante mantener las formas, ser ético a la hora del trabajo. Es muy importante. También dentro de esto, quisiera conocer cómo evalúa el periodismo deportivo actual en Venezuela. Ha crecido muchísimo, ha avanzado muchísimo y te pongo un ejemplo. Ha crecido tanto que 20 años atrás, quienes seguíamos la fuente del fútbol venezolano, éramos contados.
Yo recuerdo, y lo deben recordar muchos de mis colegas, llegábamos a un estadio donde estaba entrenando la Vinotinto y el encargado, de pronto Napoleón Centeno, Seydi Gusov, el propio Karim Asafo, que en alguna oportunidad estuvo relacionado con la federación, se asomaba por la puerta y decía, ajá, los periodistas son este, esos son los que pueden pasar. A veces ni necesidad de credenciales, Javi. Hoy día el número es tremendo. Tenemos periodismo deportivo en todo el país tremendo. Ahora la gran pregunta viene, todos están en condiciones de ejercer el periodismo deportivo, o sea, todos se han preparado lo suficiente para ejercer el periodismo deportivo. Por supuesto que hay una libertad de expresión, pero a la hora de ejercer el periodismo creo que hace falta la preparación académica, que es muy importante para poder aplicarlo de forma adecuada. Ha crecido mucho el periodismo y por eso la invitación a la preparación, al estudio, a la universidad. No es una carrera difícil. Si te gusta la comunicación, si te gusta el periodismo, eso va a ser un paseo seguramente. El periodismo ha crecido muchísimo. El número de gente que cubre la fuente deportiva a nivel nacional es tremenda. Y con la ventaja de que antes, digamos que había un círculo pequeño, porque quienes llegamos lo sabemos, nos costaba llegar a un medio nacional. Hoy día con todas las plataformas disponibles, porque tú, así como estamos haciendo este podcast, cualquiera hace un podcast, tiene su propia plataforma, pero qué importante es hacer una cosa con calidad y en el caso del deporte, pues también hay que hacerlo bien hecho para que el gran ganador sea el seguidor o el televidente, como lo quieren llamar. Hoy en su carrera profesional asume un reto para mí muy importante y una responsabilidad bien grande, ser comentarista del fútbol, de la Liga Fútbol. Para todas esas personas que sueñan, de las generaciones que estamos aspirando a ser comentaristas de televisión o del canal de YouTube de la Liga, ¿qué consejos les da? ¿Cómo hay que prepararse para llegar a esos puestos? ¿Qué hay que conocer dentro del deporte? Es muy bueno que también se sepa eso y me gustaría saberlo de usted, que lleva años, no llegó ayer a la Liga Fútbol, de hace mucho lo comenta y creo que es una voz muy importante que nos lo pueda dar. Bueno, el consejo, no solamente para ser comentarista de la Liga Fútbol, es lo ideal para ser comentarista de la radio, de las plataformas. Por supuesto que tenemos que verlo de dos puntos de vista. Cuando, que nos pasa aquí en el Táchira, le comentamos solamente al equipo deportivo Táchira, le comentamos a través de una radio, a través de un canal de YouTube, pero qué importante es conocer al Deportivo Táchira y conocer al rival que está enfrentando el equipo Deportivo Táchira. Eso requiere estudio, requiere preparación. El consejo es que durante la semana previo a un partido, pues nos tomemos el tiempo para investigar sobre nuestro rival. Si bien conocemos todo de nuestro equipo, tenemos que conocer a nuestro rival, qué hace nuestro rival, cómo juega nuestro rival, quiénes son los componentes de nuestro rival, para que en cada transmisión pues le demos la dosis de conocimiento necesario a la persona que nos está viendo. Y cuando estamos comentando para un medio independiente, como es el caso de la Liga Fútbol, pues con más razón tenemos además que tener el conocimiento del equipo local, tener el conocimiento del equipo visitante y más allá de todo eso, tratar de, en el caso mío siempre lo he visto así, puedes tener un estudio tremendo, puedes haber hecho muchísimos cursos, muchísimos diplomados, pero qué bonito es que tus palabras sean fácilmente digeridas por quien está observando, que te entienda quizás todo lo que tienes que explicar, pero en palabras sencillas. A veces nos adornamos tanto que quien está viendo no entiende lo que estás diciendo. Entonces, las palabras sencillas de manera que la gente entienda. Y como te decía, prepararse para cada partido. Cada partido es una historia diferente. Hay que prepararse para cada uno. ¿Cómo se maneja ese nervio escénico que pueda existir? ¿Cómo se maneja? Yo creo que no se maneja. Yo creo que si hay algo divertido, si hay algo bonito, es ese pequeño miedo que se siente antes de comenzar cada trabajo, porque es un compromiso, porque te van a ver o te van a escuchar cientos o miles de personas. En el caso de la Plaza del Deportivo Táchira, imagínate, pueden revisar las visualizaciones de YouTube. Hacer un partido del Deportivo Táchira es tener números
envidiables. Y ese nervio siempre va a aparecer, solo que cuando comienzas a hacer tu trabajo ya va bajando los decibeles un poco, el ruido que te hace internamente esa pequeña cuota de nerviosismo, pero yo creo que nunca se acaba y eso precisamente lo que te lleva a que te sientas obligado de hacer las cosas lo mejor posible. Hoy en día, ¿cómo evalúa la Vuelta al Táchira y qué es para usted la Vuelta al Táchira? Bueno, como te decía al comienzo, la Vuelta al Táchira de niño, viendo a don Carlos Alvear Sarmiento, que en paz descanse, a los referentes, a Guillo, a Luis Alfonso, a tantos que vimos en las carreteras, a los ciclistas, a los que después conocimos, a Nicolás Reitler, a Fernando Fontes. La Vuelta al Táchira es historia del Táchira. El ciclismo, aunque para algunos no les gusta, algunos quieren que la Vuelta a Venezuela sea la número 1 del país, inevitablemente la Vuelta al Táchira va a ser la número 1, aunque la Vuelta a Venezuela tenga el nombre del país. Es la montaña, es la emoción, es el compromiso de la gente, es un sentimiento de la gente. Es difícil explicarlo, es ir una vuelta al Táchira, ir en carretera y ver la admiración de las personas por los ciclistas, es la compañía de cada campesino, de cada trabajador, de cada estudiante a la vera del camino. La vuelta al Táchira es, orgullo de los tachirenses y de Venezuela. Podríamos decir que la Vuelta al Táchira fue quien más lo motivó a llegar a los medios de comunicación. Y fíjate, a mí no me gustaba ver el ciclismo, pero no comentaba el ciclismo, no conocía mucho de ciclismo. Sí, ese ver a los grandes narrando, a los grandes contando esas historias, porque la radio siempre ha sido mágica, contando esas historias, quizá fue la que sembró en mí ese gusanillo de querer incursionar en la radio, y con el paso del tiempo me visualizaba allí. Creí que no iba a llegar a hacer ciclismo porque me llamaba más la atención el fútbol. Sin embargo, en una ocasión, por obligación, tuve que ir a una carrera de ciclismo y por obligación tuve que prepararme y comenzar a aprender sobre ciclismo cuando se presentó una situación hace mucho tiempo en las emisoras del Grupo González Lovera. ¿Nos puede recordar por lo menos cómo fue esa anécdota de vivir esa vuelta y cómo técnicamente empezó a aprender al ritmo de todos ellos? Porque nombres muy importantes acaba de mencionar. Bueno, sí, ya Carlos estaba de salida, ya venían nuevas generaciones, hubo cambios en ese momento y mi primera experiencia fue como comentarista de la moto. Y entonces, bueno, para mí yo no sabía si tener el micrófono, la carpeta, el lápiz, qué hacer con los audífonos, porque los equipos eran muy grandes, porque había que ir a grandes velocidades y el reglamento del ciclismo no había cambiado tanto como ahora. A veces estaba casi que en medio del pelotón en la motocicleta. Y de verdad que los nervios eran tremendos, lo que después se volvió usual. Pero esa primera experiencia fue tremenda. Mi primer conductor fue Arcadio Méndez, que fue ciclista, conductor y maestro al tiempo. Y saber que estaba en la Ecomoto, para mí fue uno de los grandes sueños que pude cumplir. Hoy, ¿qué rol cumple en la vuelta? Cuando la va a transmitir, ¿sigue siendo moto? No, hoy en los últimos años he sido más que todo reportero. He sido reportero, productor de algunos noticieros, haciendo algunos reportes especiales, productor, reportero, haciendo resúmenes. Hace quizás 5 o 6 años hicimos un programa muy bueno por la Teletuya, en condición de comentarista, pero el año pasado y el antepasado estuve con 93.7 FM Contacto en rol de comentarista en la Móvil 2. También ya mencionando el significado del Deportivo Táchira, porque de allí nace Mundo Aurinegro. De allí nace Mundo Aurinegro, sí señor, aunque después por un tema de derechos que se presentó más adelante, Mundo Aurinegro se diversificó y bueno, migró al ciclismo, baloncesto y todos los deportes. El Deportivo Táchira es uno de nuestros grandes orgullos. Yo iba al estadio hace muchos años de joven, cuando no existían las sillas en el Estadio Viejo, a ver los partidos preliminares, los partidos de la segunda
Vimos al Pollo Hernández antes de que llegara a Primera División allí, y así muchísimos jugadores. Después, con la que hoy día es mi esposa, mi novia en ese momento, también fuimos a ver partidos, a almorzar allí en el estadio para después ver los encuentros. De verdad que el Deportivo Táchira es pasión, es sentimiento, es algo propio del tachirense, es algo que siente como suyo. Por supuesto, Táchira tiene su dueño, su presidente, pero la gente lo siente como suyo. Por eso lo quiere tanto. ¿Tiene presente ese primer partido que le dicen vas al estadio, vas a llevar los corners en este juego? De verdad que no lo recuerdo ahora, tendría que repasarlo. No lo recuerdo, sí recuerdo con muchísima emoción que antes de los corners, y lo hacíamos creo que muchos, a tirar cable, mi amigo, a ayudar a los operadores, a extender cable, a montar los equipos, porque también el hecho de ayudar era aprender un poco. Pero era el viejo estadio, era otro fútbol también el que veíamos, porque el fútbol ha avanzado muchísimo. Luego de córner pasó a comentarista. Pero tuve que comerme muchas verdes, porque para empezar el que llevaba las estadísticas se llama Manuel Cardoso, y Manuelito las llevaba muy bien. Y ese paso a comentarista tuvo un preámbulo que fue el aprendizaje al lado de César Semidey, que ya retirado del fútbol era mi compañero en Ecos del Torbes, de un señor que se llama Manolo Contreras, que hoy está en Argentina, que fue técnico del equipo deportivo Táchira, y que podríamos decir que me dio clases privadas para enseñarme lo que era el fútbol sin cobrarme un centavo. Manolo Contreras me enseñó muchísimas cosas, y de ahí también me enseñó a que tenía que indagar más, que buscar más. El paso a comentarista fue como el tercer comentarista, era yo. Y allí también tuvo la oportunidad de hacerlo de campo, con los jugadores, las entrevistas. Sí, señor. De ahí se genera eso. Hice trabajo de reportero de campo también en Ecos del Torbes. ¿Cómo vivía Carlos Luis Chacón esos partidos que tenía que existir esa primicia al entrevistar a un jugador? Mira, no era sencillo porque todos los medios estaban, no como ahora, que le dan el derecho a un medio, es el que puede estar allá abajo. Todos los medios tenían el derecho a estar allá abajo. Entonces eran de pronto 7, 8 micrófonos y todos querían entrevistar al jugador. Pasaba algo que hoy día no pasa, y era que podías meterte al camerino. Y en el camerino a veces uno estaba entrevistando a los jugadores. Había como una libertad, quizás que no era la adecuada o no es la adecuada, pero así se manejaba en ese entonces. Pero era muy emocionante sobre todo en los primeros tiempos, porque esos ídolos que tú veías tan lejos, después tenías el compromiso de tenerlos enfrente y abordarlos de forma correcta, porque aparte de todo eso, quienes trabajamos en Ecos del Torbes, sabíamos el gran compromiso que teníamos con una audiencia inmensa y el gran compromiso con don Gregorio González Lovera, que estaba pendiente de todos los detalles. Bueno, licenciado, quiero darle las gracias por la nota que hoy tuvimos en Las Voces Deportivas, Carlos Luis Chacón, por acompañarlos, por estar en este podcast, y espero le haya gustado. Espero que le haya gustado a la gente, de verdad que agradecido por invitarme, por compartir con ustedes, agradecido con toda la gente que no solamente acá, sino que a través de las redes sociales nos hacen llegar sus mensajes cuando hay transmisiones nacionales, y no solo desde ahora, sino de hace muchos años. De verdad que hacemos el trabajo con mucho amor, con mucho cariño y con mucha pasión, siempre con la bandera en alto de decir soy tachirense, y así somos los tachirenses. Muchas gracias. En el máster estuvo César Cruz, el invitado hoy el licenciado Carlos Luis Chacón, quien estuvo por acá Manuel Enrique Pineda.